¿Cómo están? Les damos la bienvenida a las noticias en el canal del Poder Judicial. Estos son los temas que hemos preparado para ustedes esta semana. La justicia ordenó reparar daño moral y emergente en caso de mal uso de espacios comunes en edificios en Santiago. La justicia alemana acogió una solicitud de la Corte Suprema y condenó a 5 años y un día a Hartmut Hopp por crímenes en Colonia Dignidad. El gobierno pide tipificar nuevos delitos digitales para combatir las 24.000 denuncias ocurridas durante el primer semestre de este año 2017. Una mujer demandó a su vecino por el mal uso de un espacio en común y los daños causados en su propiedad. La justicia determinó que se le indemnizara por el perjuicio causado, el daño moral y el daño emergente. La ley de copropiedad promulgada en 1997 es la que regula la convivencia en espacios como edificios, condominios, locales comerciales, oficinas y bodegas, entre otros. El uso indebido de un espacio común provocó que el departamento de Verónica Araya sufriera de humedad, filtración y escurrimientos de agua en mayo de 2010. El techo de la propietaria fue usado como huerto, jardín y bodega por el vecino del piso de arriba. Ella lo demandó y el 30º Juzgado Civil de Santiago ordenó al hombre indemnizarla por daño moral y daño emergente. En el caso del uso de los espacios comunes podemos ver que o se dañan los bienes comunes, en cuyo caso se entiende que la comunidad completa está viéndose perjudicada por este mal uso o este uso inadecuado de los bienes, pero también pudiera dañarse una unidad en particular. La copropiedad es un terreno o inmueble de casas o departamentos donde existen espacios comunes y otros de cada propietario. La convivencia y la administración de los inmuebles son reguladas por la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Hay muchos espacios que se les llama espacios comunes precisamente porque son parte de la edificación, pero que no tienen un dueño en particular, sino que es la comunidad en sí la que es dueña de todos esos lugares, digamos. Espacios comunes como los estacionamientos de visita, ascensores, las escaleras, la piscina, el techo del inmueble pueden ser utilizados indebidamente por parte de un copropietario. Esto sucede cuando el espacio que es de todos se ocupa para algo que no fue su destino ni origen o también cuando se le da un uso excesivo o inapropiado. Si hay alguien que le está dando mal uso a esos espacios comunes, yo me voy a ver directamente afectado porque la reparación probablemente va a salir en mis gastos comunes y voy a tener que aportar con dinero a reparar eso que tuvo un daño inadecuado. La acción de uso indebido de espacios comunes viola la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y el reglamento de copropiedad entregado por cada administrador del edificio. En el caso de infracción, el responsable tendrá que responder por los daños causados al inmueble. Pero ojo, también hay que tomar en cuenta que aunque esté aprobado por todos los copropietarios, no se puede llegar y hacer, por ejemplo, una construcción sin pedir permiso municipal, sin cumplir con las normas municipales. Por lo tanto, también en esto intervienen los municipios. Aquellas personas que consideren estar sufriendo un mal uso de un espacio común deben acudir, en primer lugar, a la administración del condominio o al comité de administración. En el caso de no solucionar el conflicto, el afectado podrá recurrir a los juzgados de policía local. En caso de no recibir respuesta, el siguiente paso son los tribunales civiles. Huyó de Chile para eludir la justicia, pero su propio país confirmó que el juicio se ajustó a derecho y lo condenó. Eso es lo que le ocurrió a Hartmut Hopp, uno de los responsables de los crímenes ocurridos en Colonia Dignidad, quien deberá cumplir una pena de 5 años y un día en Alemania. La Corte Suprema pidió a la justicia de este país que juzgara al ciudadano alemán, solicitud que fue acogida luego de 3 años. Hartmut Hopp fue la mano derecha de Paul Schaeffer y cómplice de abusos sexuales cometidos en Colonia Dignidad. Por estos delitos, la justicia chilena lo condenó a 5 años y un día, sentencia ratificada por el máximo tribunal el año 2013. Hopp logró fugarse a Alemania antes de cumplir la condena, situación por la que se solicitó su extradición, la que fue negada. La justicia chilena pidió entonces que cumpliera la pena dictada en nuestro país, lo que fue acogido, por lo que el hombre deberá cumplir la pena aplicada por Chile en su país natal. Que la Constitución alemana impide o establece expresamente que no se extraditarán nacionales a otros países. Y aquí en el caso concreto lo que se da es la aplicación de un principio que rige también la extradición, que es el principio auditere ad judicare, que en el fondo es, si yo no extradito, al menos me comprometo a juzgar.
Si bien en este caso la normativa alemana impide la extradición de un ciudadano de su país a otro, la existencia de tratados bilaterales y multilaterales de cooperación de extradición jurídica en materia penal permiten que, pese a la restricción, la persona cumpla su condena en el país de origen y así no quede impune de los delitos cometidos. A ver, en el caso de la solicitud de extradición, Chile obviamente a través de la Corte Suprema tiene que iniciar un proceso para contactarse con el país en el cual la persona se encuentra residiendo, ya sea prófugo, ya sea con una condena pendiente o con un juicio pendiente en Chile, porque la extradición se puede solicitar tanto para la aplicación de alguna condena que esté pendiente o un juicio que esté pendiente. Principio que además se reconoce dentro de la Convención Interamericana sobre Extradición y de la que Chile es parte. La idea es que si no existe la posibilidad de extraditar a quien cometió el delito, porque la legislación en específico no lo permite, se condene de igual forma en su país de origen. Es evitar esta situación, que los delitos queden impunes. Y por eso se establece esta comunidad internacional para efectos de colaborar entre los diversos países, y la reciprocidad obviamente también es un principio que se aplica en estas materias, es evitar que personas que han cometido delitos en distintos países y evitando la justicia del lugar donde se cometió el delito queden finalmente sin sanción. La cooperación y reciprocidad de otros países es clave para que una persona condenada en un lugar pague su deuda con la sociedad en otro, tal como fue el caso de Harmut Hopp, quien escapó y recibe la sentencia dictada por la justicia chilena en su país de origen, y deberá pasar 5 años y un día en una cárcel alemana. Su caso abrió un debate sobre las leyes chilenas y las leyes ancestrales de los pueblos originarios. Gabriela Blas, una mujer aymara, perdió a su hijo mientras pastoreaba en Arica y terminó siendo declarada culpable de la muerte por abandono del niño en un lugar solitario. La investigación tuvo denuncias de violencia policial por parte de la imputada e incluso un indulto presidencial le rebajó la condena. Su caso se lo contamos en el Fallo Histórico. El 18 de julio de 2007, en la estancia Caicone del pueblo altiplánico de Alcérreca, en la región de Arica y Parinacota, se perdió el rastro de un niño de 3 años que acompañaba en las labores de pastoreo a su madre, Gabriela Blas. Su desaparición inició un complejo caso judicial en el que incluso intervino el presidente de la República de la época. Con 1/3 de su población bajo la línea de la pobreza, según la última encuesta CACEN, el pueblo aymara basa su economía en el pastoreo. Cuando una mujer trabaja en esto, lo hace junto a sus hijos. Gabriela Blas era una de ellas. En julio de 2007, en medio de sus labores de pastoreo, al volver a la estancia Caicone de Alcérreca, se dio cuenta que 2 de las llamas del ganado que tenía a cargo no estaban. Decidió volver a buscarlas, pero sin la compañía de su hijo Diego. En ese momento se perdió el rastro del niño de 3 años hasta 1 año y medio después, cuando apareció muerto. El pastoreo en general es la principal actividad económica que tiene el pueblo aymara y en general todos los pueblos andinos, tanto los quechua y licanantay. Es como un medio de subsistir dentro del ecosistema que le tocó vivir a este pueblo que se radicó en el altiplano. El pastoreo se practica tanto por hombres como por mujeres. Según la investigación del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, Diego Blas murió en una fecha cercana al día de su desaparición, el 18 de julio de 2007, producto de las condiciones climáticas y geográficas del norte chileno. Por ese hecho, la Fiscalía de Arica acusó a Gabriela Blas de abandono de menor en lugar solitario con resultado de muerte. La investigación tuvo denuncias de la mujer de maltrato por parte de carabineros y cambió en varias ocasiones la versión de lo ocurrido, lo que generó la idea de que estaba obstruyendo el proceso. El 15 de abril de 2010, el tribunal ariqueño condenó a 10 años de prisión efectiva a la madre de Diego Blas. El menor se movió en sentido contrario al que lo buscó la señora Gabriela. Hay unas construcciones muy similares a la casa donde ellos estaban habitando, que perfectamente cualquier persona podría confundirse, y también hay un sendero que lleva indistintamente a la casa como a la zona donde se encuentran estas ruinas. Entonces, todo hace suponer que el niño se fue en esa dirección.
La defensa de Gabriela Blas presentó ante la Corte de Apelaciones de Arica un recurso de nulidad invocando como causal la vulneración del debido proceso debido a que no se respetó la presunción de inocencia. El 10 de agosto de 2010, el Tribunal de Alzada ariqueño acogió la acción argumentando que el Tribunal Oral en lo Penal de Arica desechó la tesis de extravío que entregó la acusada y que solo se consideró el testimonio de los funcionarios policiales durante la investigación. Además de considerar que no existió un indicio claro de que quiso abandonar a su hijo. El juicio debió hacerse de nuevo. Básicamente lo que establece la Corte de Apelaciones es que debe ser anulado la sentencia fundamentalmente porque la prueba inculpatoria es insuficiente para establecer la responsabilidad penal y es insuficiente porque se funda exclusivamente en los dichos de la inculpada. El 11 de octubre de 2010, el Tribunal Oral en lo Penal de Arica condenó a Gabriela Blas a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio por su participación en calidad de autora del delito de abandono de un menor en lugar solitario con resultado de muerte. En 3 días, los jueces llegaron a la convicción de que no existía duda razonable sobre lo que se acusaba. La decisión fue polémica al punto que el diputado PPD Orlando Vargas, apoyado transversalmente por varios parlamentarios, pidió un indulto presidencial, el que fue concedido de manera parcial por el expresidente Sebastián Piñera. Eso le permitió a ella acceder a beneficios carcelarios, fundamentalmente al cumplimiento alternativo de la pena de los años que le faltaban. Ella alcanzó a estar 7 años privada de libertad y por lo tanto los otros 5 años los pudo cumplir en libertad con firma mensual. Tras el indulto, la defensa de Blas decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, patrocinados por la ONG Observatorio Ciudadano de los Derechos Indígenas y Corporación Humanas, debido a que para ellos no hubo otra prueba inculpatoria contra Gabriela Blas que la de sus testimonios contradictorios, los que denuncian fueron dados en condiciones de detención arbitraria e ilegal. La pastora y el Estado chileno firmarán en marzo próximo un acuerdo de reparación. El Estado de Chile hace reconocimiento de que en la condena a una persona se ha incurrido en violación de sus derechos humanos, lo que implica vulneración a los instrumentos internacionales y así lo decreta una instancia internacional como es la Comisión o la Corte. El director del registro civil está facultado para eliminar los antecedentes penales. Además de borrar sus antecedentes penales, la pastora Aymara recibirá una pensión de gracia vitalicia de 2 sueldos mínimos, una vivienda entregada por el Serviu y está a la espera de un acto público de reparación que encabezará la presidenta Michelle Bachelet. En el primer semestre del año 2017 se registraron casi 24.000 denuncias por ciberdelitos, según el Ministerio del Interior. Gran parte de estos se relacionan con la clonación de tarjetas bancarias, un incremento que además deja en evidencia que los delitos digitales están evolucionando a gran velocidad, lo que motivó al gobierno a plantear la necesidad de tipificar nuevos delitos en la ley que regula esta materia vigente hace más de 20 años. 23.928 es el número exacto de delitos denunciados mediante uso de medios digitales, según cifras del Ministerio del Interior. La gran mayoría corresponde a uso ilícito de tarjetas de débito y crédito, estafas, injurias o calumnias. Sin embargo, estos delitos no están enmarcados en la Ley 19.223, que combate los delitos informáticos. Tan solo 517 de las denuncias corresponden a figuras penales tipificadas en esta legislación que ya tiene más de 20 años. Las cifras hablan que se han incrementado los accesos a Internet cerca de un 45% en el último bienio y Chile es el tercer país consumidor, ¿cierto?, de Internet a nivel de Latinoamérica. Aquellas conductas que ilícitamente o indebidamente accedan a sistemas de almacenamiento de información para hacer un uso indebido de esa información contenida o alteren o destruyan esa información contenida en esos sistemas es constituido de un delito informático. En Chile, la Ley 19.223 sobre delitos informáticos fue promulgada el 7 de junio del año 1993. La normativa posee 4 artículos donde el uso de Internet para la realización de estos delitos no está específicamente penado, razón por la que, según expertos, requiere una actualización.
sobre todo si se toma en cuenta el panorama actual de las nuevas tecnologías, el uso de la web y redes sociales. Nuestra ley tiene una serie de deficiencias doctrinarias que nunca han sido modificadas. Por ejemplo, los tipos penales son excesivamente amplios y por tanto hasta el día de hoy da pie a ciertas discusiones. Entre los ciberdelitos más comunes se encuentra la interrupción de comunicaciones inalámbricas, la violación de privacidad, la difusión de material pornográfico infantil, el grooming o abuso sexual de niños a través de Internet y la falsificación de propiedad intelectual, sumado a la estafa electrónica o phishing, los que son investigados por la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones. La ley no tiene tipificado la figura del fraude informático, que existe consenso de que es algo que sí debería contener por la predominancia de los ilícitos conocidos como phishing, que es cuando a ti te envían un correo electrónico, por ejemplo, que parece ser de un banco, parece ser de cierta institución, y a través de ello se engaña a los clientes o a los consumidores para que entreguen sus claves. Existe una coordinación con las entidades bancarias y con otros actores también relevantes dentro de la persecución penal. Por ejemplo, a través del Ministerio Público ellos emanan una orden de investigar y lo que nosotros hacemos es dar cumplimiento a esa orden de investigar, es decir, tomar contacto con las víctimas, acudir al sitio del suceso, hacer un trabajo en terreno. El gobierno anunció que los próximos días enviará un proyecto de ley al Congreso con el fin de actualizar la normativa, luego de firmar la Convención de Budapest contra el cibercrimen. La captación y divulgación de imágenes obtenidas sin autorización son parte de las nuevas figuras que se pretenden sumar a la legislación. Todos los trámites judiciales tienen un plazo legal que responde a un principio jurídico. ¿Cuál es el periodo que tiene, por ejemplo, un abogado para presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones? En la siguiente nota les respondemos ese interrogante y les explicamos los tiempos para algunos trámites y la razón de estos plazos. El 3 de agosto de 2017, la Corte Suprema anuló la sentencia pronunciada por el Tribunal de Alzada de Arica que acogió la caducidad del permiso postnatal parental de la funcionaria pública Catherine Carbone. A ella le avisaron meses antes la negativa del permiso, pero esperó hasta la comunicación oficial de que no podía ser efectivo el postnatal para llevar su caso a la justicia. La Corte de Apelaciones ariqueña estimaba que Carbone había presentado fuera de plazo la acción por la vulneración de su derecho, algo rectificado por el máximo tribunal. La Corte de Apelaciones estimó que el plazo se contaba desde el momento en que la trabajadora tuvo conocimiento de la negativa a ejercer ese derecho, mientras que la Corte Suprema exigió que ese plazo se contara desde el momento en que efectivamente debió haber hecho uso de ese derecho y se hizo evidente que no se le concedía. Todo trámite judicial tiene un plazo estipulado por ley. Así lo explica el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez. No podemos andar por la vida pensando en que en cualquier momento, en algún instante del futuro, a alguien se le va a ocurrir reclamar de algún derecho que nosotros pudimos no haber satisfecho. Eso antes del ejercicio. Y después del ejercicio de los derechos, la ley regula de nuevo plazos durante los procesos judiciales. Plazos para contestar la demanda, plazos para interponer recursos en contra de las resoluciones. Esos plazos tienen por objeto dar celeridad a los procesos. Uno de los trámites judiciales más comunes es el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución de la República. Esta es una de las principales herramientas para garantizar los derechos fundamentales de las personas y también tiene un plazo específico. Esto lo tuvo que tratar, digamos, el procedimiento, un auto acordado de la Corte Suprema, en donde señala en su artículo primero que el plazo para interponer el recurso de protección son 30 días, desde la fecha de donde se cometió el acto u omisión arbitraria ilegal, desde ese momento o desde que se tuvo conocimiento de esa omisión o acto arbitrario legal. En el caso de otros recursos, el tiempo de presentación es menor al de protección. En el de apelación, donde se trata de impugnar una sentencia y que ésta la vea un tribunal superior jerárquico, por regla general son 5 días para su presentación. En el caso de la nulidad, el plazo es de 10 días para interponerse. En el recurso de casación, este tiene un plazo de interposición de 15 días.
y como excepción en los juicios de mínima cuantía son 5 días. A diferencia del tema civil, el tema penal, por el bien jurídico, digamos, tutelado, que finalmente es la libertad o no de una persona, ¿verdad? Los plazos se cuentan de manera continua, ¿verdad? O sea, incluyendo los días feriados. A diferencia del ámbito civil, los días contabilizados son días hábiles, o sea, no entran en el conteo los días feriados. Plazos que solo buscan garantizar la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento y así dotar de certezas a todas las relaciones jurídicas establecidas en la legislación. El terrorismo nace como concepto durante el siglo XX. Sin embargo, antiguamente existía otra figura para combatir aquellas acciones que tenían como fin causar daño en la población y desestabilizar gobiernos. En la actualidad, el terrorismo es uno de los principales desafíos a combatir en materia de delincuencia a nivel mundial. La Constitución Política de 1980 establece en su artículo 9 que el terrorismo es contrario a los derechos humanos, pero no define qué es terrorismo. Sin embargo, a través de la Ley Antiterrorista de 1984 se establecen diversas conductas terroristas, las que tienen como objetivo producir temor en la población. A ver, hay muchas definiciones respecto de lo que se puede entender por terrorismo. En palabras simples se podría establecer como, ¿no es cierto?, la violencia o amenaza de violencia que ejecutan individuos, ¿no es cierto?, o grupos de individuos respecto de otro grupo con el efecto de coaccionar, digamos, al propio gobierno o a otras entidades políticas respecto de demandas políticas propiamente tales, sociales o religiosas. Antes del siglo XX, el terrorismo no formaba parte de las legislaciones. Sin embargo, en el derecho romano existían sanciones contra prácticas que atentaban contra la seguridad del Estado, tales como rebeliones y alzamientos. Estas se llamaban delitos políticos, cuya sanción era únicamente la pena de muerte. Uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato del ex dictador de Roma, Julio César, en el año 44 a.C. Eso está muy vinculado con los delitos políticos, ¿no? Y que es la raigambre, digamos, y que se toma como base hoy día incluso en nuestro país, si uno se pone a pensar, digamos, en los políticos, reivindicaciones sociales, religiosas, ¿no es cierto? En Roma, al parecer, había más un terrorismo de Estado que de los particulares en sí. En la Edad Media, los delitos políticos se vieron influenciados por el cristianismo y el derecho canónico. El Papa Bonifacio VIII, en su calidad de jefe estatal, ordenó destruir la casa de los autores de esta práctica y la prohibición de testar, acción que afectaba directamente a su descendencia. Un castigo que se mantuvo en Occidente a través de los años y que fue evolucionando hasta 1789, donde aparecen los primeros conceptos de terrorismo con la Revolución Francesa. En medio del conflicto social y político existió el llamado Reinado de Terror. Los jacobinos, grupo de republicanos franceses, comenzaron a emplear la violencia para obligar a las personas a obedecer al Estado. Sin embargo, en el Chile colonial y post-independencia no se conoció el concepto de terrorismo. Recién en la Guerra Fría, década de 1960, comenzó a utilizarse para denominar a quienes se oponían a las dictaduras militares que se instauraron en toda Latinoamérica. Así nacen los grupos terroristas sudamericanos, como los Montoneros en Argentina, Tupac Amaru en Perú o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Chile no estuvo exento, principalmente con grupos de extrema izquierda y derecha, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y Patria y Libertad. En 1984 se promulgó la Ley 18.314, que tipifica las conductas terroristas, tales como el homicidio, lesiones, secuestro, sustracción de menores y envío de artefactos explosivos. Sin embargo, para que sean considerados delitos terroristas, tienen que tener la finalidad de producir temor en la población. Se va a sancionar de acuerdo a las penas de los delitos que se cometan. Lo otro que hay que señalar ahí, que es importante, es el hecho de que en el caso de los menores de 18 no se sanciona. Actualmente, el mundo occidental califica de terroristas a grupos fanáticos religiosos que realizan atentados a población inocente para combatir lo que han denominado la Guerra Santa. Grupos como Al-Qaeda y el Estado Islámico han actuado en distintos países, generando el rechazo a nivel mundial. Para la Organización de Naciones Unidas, el terrorismo es un fenómeno que genera preocupación. Desde 1963 se han creado 19 instrumentos jurídicos para prevenir actos terroristas. En 2017 se creó una oficina de lucha contra el terrorismo propuesta por el secretario general de la ONU.
Esta semana ocurrieron importantes noticias en el Poder Judicial. Por ejemplo, se realizó el seminario de acceso a la justicia de grupos vulnerables, personas migrantes y sujetas a la protección internacional, liderado por el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Mire el bloque que tenemos preparados para usted. El médico José Luis Rojas, coordinador nacional de trasplantes del Ministerio de Salud, dictó una charla sobre la donación de órganos en el Palacio de Tribunales. A la actividad asistió el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, y algunos funcionarios de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. Los funcionarios del Poder Judicial fueron informados sobre la realidad de la donación de órganos en Chile y recibieron respuesta a sus dudas sobre el proceso. Lo concreto es que el Ministerio de Salud está permanentemente buscando personas que puedan ser útiles a los trasplantes y han organizado, para no sé, para este año, no sé para cuándo, una promoción de estos eventos tan tristes pero que tan necesarios en la administración pública. Entonces el ministro de Salud nos hizo saber esto y nosotros aceptamos participar en esta promoción tan importante. De una otra forma hay un compromiso por capacitación, por tratar de conversar este tema. Yo creo que hoy día es la primera de una serie de charlas que vamos a estar haciendo a nivel nacional y eso es súper relevante para nosotros porque va en el mensaje de hacer esta una conversación más transversal, que todos son importantes, todos son relevantes y el Poder Judicial en ese sentido es muy relevante para nosotros. En la escuela La Arboleda de Teno se entregaron 100 libros que fueron donados por los funcionarios del Poder Judicial de la región del Maule. A esta actividad asistió el ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, Carlos Carrillo. En esta oportunidad también se dictó una clase de formación cívica para los alumnos de La Arboleda, que estuvo a cargo del magistrado Carrillo. Siempre interesante y sobre todo ir a lugares tan apartados, con gente que ve tan lejana la actividad del Poder Judicial, porque de repente podemos relacionarnos de manera tal de que podemos el uno y el otro aportarnos en lo que somos y en lo que creemos y en lo que hacemos. Y hoy día recibir a nuestros niños del liceo, estoy muy contenta que el Poder Judicial se acerque y no esté centralizado en la capital regional, sino que venga a las comunas rurales. Estoy muy contenta y ojalá que estas visitas se puedan seguir repitiendo porque hace muy bien, los niños se portaron muy bien, participaron, así que me gustó mucho. El ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, y el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, encabezaron el seminario Personas Migrantes y Sujetas a Protección Internacional, que se desarrolló en la Corte Suprema. Se analizaron temáticas como el proceso penal ante el fenómeno migratorio, migrantes y derecho, inmigrante económico y acceso a la justicia de este grupo que es considerado como vulnerable por la Corte Suprema. Entre las diferentes materias que resuelven los tribunales civiles están las relacionadas con los contratos. En la siguiente cápsula les contamos las diferencias entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. En un juicio civil por incumplimiento de contrato nos encontramos con la responsabilidad contractual, que es la que tiene aquel que no ha cumplido su parte en un contrato o acuerdo entre dos partes. Acá lo que la justicia persigue es que se compense el daño producido debido al incumplimiento de lo que se había pactado. Por ejemplo, cuando una persona no le paga el arriendo de un inmueble a otra y éste recurre a los tribunales para que le respondan por lo que estaba acordado. La responsabilidad extracontractual es todo daño provocado por un tercero, sin que exista un vínculo jurídico o un acuerdo. Esta tiene su origen cuando existe algún delito o cuasi delito civil. Por ejemplo, si una persona mata a otra, además de una condena penal, deberá compensar monetariamente a sus familiares por el daño que les causó. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, asistió al lanzamiento del Plan de Acción de Derechos Humanos y Empresas organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto y más en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, asistió al lanzamiento del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresa. La actividad estuvo encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, y contó con la presencia de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y miembros de la ONU. Marca justamente un giro significativo en la adopción de estándares internacionales para la definición de nuestra convivencia.
Y al hacerlo estamos dando nuevos pasos hacia un desarrollo integral centrado en las potencialidades y derechos de las personas. Y como país tenemos el compromiso permanente de implementar las normas internacionales de derechos humanos y hoy día renovamos este compromiso. Hasta el Museo de la Educación Gabriela Mistral llegó el presidente de la Corte Suprema para participar en la conmemoración del Día Nacional del Profesor Normalista, que se celebra cada 26 de agosto desde el año 2005. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la Asociación Nacional de Profesores, Fernando Vicencio, y contó con la presencia de la Seremi de Educación, Teresa Vallespín, y diversos profesores normalistas de regiones. El normalismo es hoy una impronta, una forma de ser, una especie de conjunción o amasijo de valores y de voluntades destinadas básicamente a construir con solidez el bien común. Es por ello que resulta claro y conveniente que de algún modo las futuras generaciones conozcan, comprendan y calibren adecuadamente la figura del profesor normalista. No es coincidencia que nos reunamos más de 500 y 600 profesores normalistas de todo el país cada año en la celebración regional donde se junta toda la pléyade de los profesores normalistas. Es porque sentimos internamente que todavía, aparte del orgullo de haber sido formado como profesores normalistas, le debemos algo a la patria. El ministro Dolmetsch es profesor normalista y ejerció la docencia antes de dedicarse al derecho. En Chillán se realizó la ceremonia principal con la que se conmemora el natalicio de Bernardo Higgins. La actividad contó con la presencia de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y del presidente de la Corte Suprema. Por supuesto que participamos todos porque esta es la tierra en que nació nuestro libertador y estamos todos con la gente que celebra esto. Muy bonito. Además, la máxima autoridad judicial estuvo presente en el acto de promulgación de la nueva comuna de Ñuble y se refirió a los próximos desafíos en materia judicial. El principal desafío es agilizar a todo trance la construcción de la Corte de Apelaciones de Chillán y instalar donde corresponda edificios dignos de una región. La máxima autoridad judicial recibió en su despacho al senador Ricardo Lagos Weber, quien agradeció la buena relación de trabajo mientras él fue presidente del Senado el año 2016 y le entregó una foto de ambos. En la reunión también se abordaron la reinserción y rehabilitación de presos para que salgan del círculo de la delincuencia. Yo sé que nuestras cárceles están saturadas de gente cumpliendo condena y muchos de ellos por las razones correctas, porque infringieron la ley. Pero la pregunta es si en un país y una sociedad más civilizada puede generar condiciones para que no recaigan en el delito. Y ahí hay que invertir en eso. Y yo espero hacer un esfuerzo y apoyar en esto a don Hugo y al gobierno, pidiéndole al gobierno que en la ley de presupuesto que viene este año vengan recursos para esos efectos. El presidente de la Corte Suprema participó en el segundo encuentro del Comité Asesor para la Reinserción Social. La jornada estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, y su objetivo es promover la rehabilitación y reinserción de personas que han cometido delitos. La idea es que esto permanezca y se mantenga en el tiempo, es decir, supere el concepto de gobierno particular, sino que sea una política de Estado y pueda trascender. En esta segunda instancia de debate participaron el ministro de Desarrollo Social Marcos Barraza y la ministra del Trabajo Alejandra Kraus, entre otras autoridades. Ponemos fin a la presente edición de Noticias. Muchas gracias por seguirnos, por comentar nuestros contenidos y por poner me gusta en nuestras diferentes plataformas digitales. Los invitamos a visitar especialmente nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.